¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Soy Ruth Cerezo de Neurosintergia, transmitiendo hoy 5 de diciembre del 2023 desde la Ciudad de México. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran esta tarde? Esta tarde, mañanita, pues dependiendo en dónde te encuentres en este momento. Bueno, pues el día de hoy vamos a platicar justamente de lo que es la psicoterapia neurosintérgica y FOTENS. Es un programa que vamos a platicar un poquito de lo que hemos hecho y desarrollado desde esta perspectiva de neurosintergia, pues a partir justamente de todo lo que ha hecho el doctor Jacobo Grinberg y pues, en todos aquellos años. Saludo especialmente a la gente que se encuentra en este momento integrándose a Facebook Live. ¿Cómo están? Buenas tardes. Saludo a las personas que se encuentran ahorita en este momento en Instagram. Dejamos de transmitir un poquitín, pero ya regresamos. ¿Cómo estás, Patti? ¿Cómo te va? Eh, y bueno, pues seguimos teniendo fallas aquí en nuestra conexión con Instagram. Espero que ya no se vaya. Entonces, pues estamos aquí platicando con las personas. Ya llegó Cruz Bastilos. ¿Cómo estás, Cruz Bastilos? Y aquí las personas de Facebook, ¿quién están? ¿Quién están? Ah, ya está. Hola, Gabriel, ¿cómo te encuentras el día de hoy? ¿Cómo estás? Pues vamos a platicar un poquito de lo que están haciendo ustedes, los que están, digamos, entrenándose en la parte de la psicoterapia neurocitérgica. Hola, Jordi Albert, ¿cómo estás? Qué bueno que ya estás por aquí. Y es carito, Crobastilos es carito. A Mónica, que también está ya en Instagram. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, pues hoy vamos a platicar. Justamente, ¿se acuerdan que los primeros martes de cada mes, pues es platicar un poco más acerca de lo que hacemos aquí en Neurosintergia? ¿Por qué, digamos, cómo fue o cómo se derivó toda esta parte de la aplicación de la teoría sintérgica del doctor Jacobo Grinberg, pues justamente para poder ofrecer una, pues es que no sé, de repente uno se pone de repente tan, como tengo una amiga que decía tan verdad de Dios, ¿no? Que se cree uno salvador del mundo, pero bueno, ofrecer ciertos beneficios, ciertas ventajas, cierta evolución, por llamarlo de alguna manera, a todos ustedes. Bueno, antes de iniciar, hola María Elena, ¿cómo estás? A Francisco, que también está por ahí, a producción, que ya también está ahí, también bien al pendiente de que esta transmisión no se corte. Entonces, cualquier queja, sugerencia es con él. Y bueno, pues antes de iniciar esta primera parte de esta charla acerca de la psicoterapia neurosintérgica, bueno, ayer me enteré de una noticia muy triste, 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 triste para mí porque tuve la oportunidad de conocerlo como en tres diferentes etapas de mi vida, etapas bastante, digamos, importantes, bastante interesantes, digamos, etapas de quiebre, pero no quiebre, digamos, en el sentido malo, sino en el sentido en donde finalmente se cambió de rumbo. Ayer me enteré justamente del fallecimiento del chamán Iván Ramón, eh, gran, gran chamán, pero sobre todo una enorme y gran persona, una persona muy, muy sabia, eh, que justamente nos transmitía el amor a los alimentos, el amor a la tierra. Tenía estas habilidades sintérgicas desarrolladas de poder conectar, de poder sanar, de poder transformar, de poder, digamos, tener otra relación con el mundo. Entonces, bueno, pues eh, me gustaría mucho que le enviemos mucha luz para este camino, para este nuevo plano en donde él se encuentra, regresando al origen, regresando al, al punto.
a nuestro punto original, a este plano donde de una u otra manera entramos y salimos. Entonces esperamos justamente que tenga un buen regreso a casa y que próximamente regrese de nuevo para seguir aprendiendo cosas de él. Eh, entonces, bueno, continuando un poquito más con nuestro tema, les platico. ¿Qué es la psicoterapia neurosintérgica? La psicoterapia neurosintérgica es, digamos, un enfoque que yo fui desarrollando, fui aplicando, fui integrando a la forma de dar terapia, terapia psicológica. Mi origen, mi fuente, mi desarrollo académico es psicóloga, psicóloga de la Facultad de Psicología de la UNAM. Eh, si bien es cierto que en los últimos años de la carrera, donde terminé la licenciatura e hice la maestría, estaba con el doctor Jacobo Grinberg, también es cierto, y posteriormente a que él se desaparece, pues yo sigo justamente en mi búsqueda. Creo que cuando yo estudio la carrera de psicología no sabía exactamente por qué la estaba estudiando. Y bueno, pues en esa parte donde yo estoy en esta búsqueda, pues me entero justamente de que hay una carrera que me encantaba, que yo quería ser bióloga, ¿no? Pero pues en casa no, me decían, no, pues es que te vas a morir de hambre. Ya saben cómo es esto, ya lo platicamos en otro neuroespacio, en donde te, te meten miedo en la casa, ¿no? Si estudias eso te vas a morir de hambre. Bueno, al final mi mamá me aconsejó que no estudiara biología, que estudiara otra carrera, y entonces le dije, pues psicología, y entonces nada más hizo, "¿Mm?". Hija, te vas a morir de hambre. Entonces le dije a mi mamá, bueno, esto lo voy a estudiar ya, aunque termine vendiendo naranjas en un camión. Y continué justamente con esto. Entonces, me voy a los laboratorios de investigación, pasé por laboratorio de análisis experimental de la conducta, pasé por laboratorios de psicometría y bueno, todo lo demás, hasta que llegué al laboratorio del doctor Greenberg, volteé al revés todo mi concepto de la realidad, ¿no? Hay una expansión de conciencia de nivel 3 a nivel 4, de nivel 4 casi a nivel 5, y en ese momento, pues, entregó todo ese laboratorio. O sea, si a mí me hubieran dicho qué te hubiera gustado hacer en esa época, me hubiera gustado quedarme ahí. Pero bueno, no es lo que tú quieres, es lo que vienes a experimentar y entonces pues se desapareció. Se desaparece el doctor y entonces pues yo sigo justamente pues trabajando en todo esto que a mí ya me había cambiado todo el concepto. Entonces lo siguiente que hice, adivinen qué fue, pues meterme allá de lleno más a la parte de la psicoterapia humanista, bajo la guía del doctor Luis Jiménez, que me enseña primeramente los primeros humanistas from Erickson, básicamente la parte de la hipnosis ericksoniana y una serie de características y conceptos, ¿no? Derivados del psicoanálisis, pero digamos en este enfoque que ya tenían los humanistas. En este nuevo enfoque que ya tenían los humanistas, pues la terapia es mucho más cálida, mucho más cercana, mucho más integrativa. Entonces, adivinen qué hice yo. Dije, ok, hay conceptos dentro de la teoría sintérgica, campo neuronal, hipercampo. Yo ya estaba justamente observando el fenómeno del estado de certeza, ¿no? O sea, decía, hay algo más. Y entonces lo que agarré es justamente después de que se desaparece el doctor y que estoy haciendo justamente conjuntamente estos estudios. Estos más que estudios eran unas guías, o sea, era como mi tutor. Eh, es algo bien chistoso, ¿saben? Porque en la parte de la carrera de psicología, la parte de investigación no cree en la parte de la psicoterapia, ¿no? Pero al final terminan yendo a psicoterapia. ¿No? Dicen, ahí ocurre algo y puede ser como un efecto placebo, bla, 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 bla. No creen absolutamente en la parte del psicoanálisis, ¿no? Aunque como cualquier tema, ¿no? Esotérico y oscuro, de repente
en la facultad, pues, decían, bueno, sí, debe de existir algo así parecido, pero no tan así. Y entonces, digamos, yo ya en esta apertura de mente, pues les digo, Jacobo Greenberg a mí me volteó de cabeza, o sea, además de conocer una persona genial y darme cuenta que las personas geniales son personas normales, como tú, como yo. No creo que lleguemos a ese nivel de genialidad, pero digamos, se ven igual que uno. Iván Ramón se veía igual que uno de nosotros, aunque digamos, los sistemas de bondad que él manejaba eran increíbles. Y entonces, pues seguí justamente trabajando. Yo trabajaba de lunes a viernes como un avatar godín normal, como lo hemos hecho todos nosotros que nos estamos aquí acompañando el día de hoy. Trabajamos. Y digamos, también empecé justamente a observar que en la parte de la interacción terapéutica, en la parte de la relación paciente-terapeuta, muchos de los conceptos del doctor se aplicaban. Yo no había en aquel entonces todavía descubierto, por llamarlo de alguna manera así, un, eh, un reporte previo, porque no se le puede llamar un reporte de investigación, porque tenía muy poquita población, del doctor Jacobo Greenberg, hablando justamente de la relación que existe entre el paciente y el terapeuta. En esta parte en donde él justamente estaba empezando a hacer las observaciones. Lo hacía justamente con algo que yo ya venía trabajando, que era el de correlación interhemisférica, que fue mi tesis de licenciatura, la correlación interhemisférica, pero justamente viene a colación esta investigación que él desarrolla, ¿no? Es una investigación, imagínense cuando viene él observando todo esto, o sea, muchas de las cosas aplicadas que hacemos en neurosintergia, él empezaba justamente como a vislumbrarla. Lo reporta en 1978 en el artículo que se llamaba Comunicación Terapéutica, una medida objetiva, en una revista de psicología. Y nos dice justamente en este artículo que nos dice justamente en este artículo que hay una correlación, una alta correlación intrahemisférica. Interhemisférica es tu hemisferio derecho contra tu hemisferio izquierdo. Intrahemisférica es mi cerebro contra tu cerebro, en donde había un correlato que parecía que había una comunicación más directa. Digamos que los que van a estar en el seminario, seguro la vamos a ver. Seguro, este artículo va a ser de cajón. Y digamos que entramos en este proceso en donde esta correlación en la comunicación, pues la pregunta es, ¿qué se comunica? ¿Qué se comunica un paciente y un terapeuta? Digamos que Jacobo lo dejó hasta ahí desde el 78 y no volvió a hacer nada más. Pero yo tomando justamente esta parte de los enfoques, ya no tenía equipo de última generación como el que teníamos en el laboratorio. Lo que hicimos, bueno, lo que hice, porque pues iba yo sola, ¿verdad? Fue justamente empezar a tomar una serie de observaciones entre mis pacientes y yo. La aplicación era terapia, psicoterapia humanista en su base, pero lo que yo iba observando era justamente este tipo de, digamos, de comunicación. ¿Cómo era este tipo de comunicación? Entonces, imagínate la parte de la observación que yo tenía sobre los estados de certeza, más toda la parte del enfoque de la teoría sintérgica, lo que se fue justamente tejiéndose, enlazándose, desarrollándose de tal forma que yo pudiera justamente comprender qué era lo que estaba ocurriendo en mi paciente. En este punto, digamos, yo empiezo a observar que aquellas cosas que mi paciente me enviaba en términos de experiencias, en comunicación directa, yo las observaba. Y en esta parte de esta observación,
¿no? Yo empezaba justamente a generar como procesos terapéuticos exclusivos para eso. Entonces, lo que ocurrió, pues fue lo que ocurre en cualquier cosa cuando estás en esto, pues empecé justamente a buscar información, biodescodificación, psicogenealogía, bla, 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 para integrar justamente un modelo de persona en donde están contenidos la parte del concepto de la realidad con R minúscula, que es esta realidad, y la parte justamente de la realidad con R mayúscula, que es la parte de la sintergia. Y entonces justamente empiezo a observar cada vez más eventos. Empiezo a darme cuenta que hay una serie de pacientes con los cuales tengo más contacto y empiezo a hacer registros y observaciones en donde yo me doy cuenta, y esto ustedes los terapeutas lo saben, o sea, lo saben los que, ya no hablo de psicoterapeutas, hablo de terapeutas, cualquier terapeuta lo sabe, hay muchos detalles de información que te da tu paciente que tú lo sabes antes de que te los diga. Es más, seguramente vivenciaste en lo mismo que yo empecé a observar, que hasta momentos antes de que llegara alguien, tú ya sabías que estaba a punto de llegar esa persona. Si iba a llegar tarde, a qué hora estaba allá, etcétera. Como anécdota, alguna vez estaba yo justamente terminando una sesión con un paciente y de repente sentí cómo entró el siguiente paciente al consultorio y no sentí, más bien llegó en estado de certeza, llegó la experiencia que ya había llegado, ya hablaremos otro día de estado de certeza, y entonces levantó la cara, no se escuchaba nada, y le digo a la paciente con la que estaba, permítame un segundo. Entonces fui a abrir la puerta para que entrara a la sala de recepción, en la sala de espera, y yo me volví a meter a seguir trabajando con esa persona. Y entonces, pero fue así justo. La persona a la que estaba esperando ni siquiera se percató de que justo en el momento que estaba parándose la puerta, yo estaba abriéndola, entró, pasó, le dije, espérame tantito, te regreso. Pero cuando yo entro con la paciente con la que estaba tratando, me dijo, doctora, ¿cómo supo? Y entonces le dije, ¿cómo supe qué? ¿Cómo supo que ya había llegado su otro paciente? Le dije, así, ¿no? Me dice, es que no es la primera vez que lo hace. Hay varias veces que ya lo ha hecho, en donde usted se levanta, va, abre la puerta, entra la persona, que nunca toca la puerta, no se oye nada, y usted entra. De ahí empecé justamente a hacer una serie de observaciones, o empecé justamente a vincularlo con la teoría sintérgica, con la cuestión del hipercampo, con la cuestión del campo sintérgico, con la cuestión del campo neuronal, con la parte del liderazgo y la guía de conciencia, con la parte de la direccionalidad, más la información cognitiva que nosotros tenemos, el estado que nosotros requerimos y todo lo demás para poder justamente concentrar todo un bagaje de conocimientos que fui haciendo los registros observacionales. No hay como tal una metodología de investigación, digamos, ruda, una metodología de investigación, digamos, pura, sino solamente toda la parte en donde yo voy registrando todos esos eventos y sucesos que van ocurriendo. Y empiezo a descubrir justamente que el tiempo de recuperación de una persona que entra justamente en este nivel de comunicación directa y que se le da ese nivel de verdad en esta parte de comunicación directa, yo podía mucho más rápidamente y mucho más fácilmente poder identificar en dónde estaba el gatito muerto. En la noche les hablaré de los gatitos muertos. Ahorita les estoy hablando como de toda la historia de cómo surgió. Y entonces, en toda esta parte, todo este proceso que yo fui desarrollando, ¿no? Observé que había una mucha más alta eficacia, una relación temporal en donde, digamos, la nueva reestructuración quedaba de forma más permanente y seguimos, digamos, avanzando en todo esto. Pasaron, pues, ¿qué serán? 20 años, 20, 25 años. En el 2013
las primeras, digamos, tarjetas que saco de presentación todavía se usaban. Sí, soy de la vieja generación, soy un avatar godín de vieja generación. Ya decían psicoterapia neurosintérgica, ya había nacido, digamos, la parte de la psicoterapia neurosintérgica. A lo mejor no total y absolutamente la parte de neurosintergia como tal, o sea, porque sea, digamos, conjunté todo lo que fui haciendo, porque esta era una parte de lo que iba haciendo de la parte de neurosintergia. Y luego pues llegó un punto, ya que estábamos constituidos como neurosintergia, que dijimos, y ahora, no dijimos, es que es la Ruth y yo, no sé si se saben ese chiste, ¿no? Mí misma, ¿no? Y me dije a mí misma, bueno, me dije a mí misma, ahora esto, ¿cómo lo vamos a explicar para que otras personas lo puedan desarrollar? No, creo que la primera pregunta era, ¿seré yo? ¿Me estaré debrayando? ¿U otras personas lo podrán hacer? Entonces, observé, hice algunas entrevistas con algunas colegas, con algunos colegas, ¿no? Y me di cuenta que sí, existe esta comunicación directa. Yo lo que les preguntaba es, bueno, si ya tienes esta parte de la indicación de dónde está el gato muerto, ¿por qué no sacas el gato muerto? Y entonces me decían, no, porque la técnica, imagínate, técnica, subrayo técnica, dice que tienes que esperar a que sea el paciente quien se dé cuenta. Y entonces yo decía, pues eso es como quitarse un grano de la cara sin un espejo. En algún momento pues, le vas a atinar y te lo vas a quitar, pero si no tienes el espejo que funciona como terapeuta, pues va a estar como mucho más complicado. Hay una manera muy simple, simple entre comillas, no sencilla, simple, sí, sencilla, no, de poder guiar a la persona justamente a ese punto focal en donde se encuentra el trauma o el gato muerto. Y entonces me di cuenta que no, que era justamente parte de todos estos procesos que ya veníamos justamente observando como habilidades humanas y que, digamos, en todo este punto, todas y todos podíamos desarrollar. Eso sí, como cualquier habilidad, en mayor o en menor medida. Y bueno, pues de ahí, justamente unos años después, eh, ¿se acuerdan que va también la parte de la meditación neurosintérgica? Explicar la meditación neurosintérgica, si bien fue difícil, ya tendremos toda una charla de todo esto, si bien fue complicado explicar cómo llevar a las personas a este nivel de meditación cuando son o digamos tienen esta característica de nunca haberlo experimentado, de no tener referentes, vamos, ni siquiera epigenéticamente, como yo, que era un verdadero avatar Godín, y cuando el doctor me decía, vamos a hacer meditación autolusiva, yo le decía, ¿qué es eso? ¿No? Pero aprendimos a hacerlo y ahí fue cuando descubrí que esto era importante para las personas. Eh, bueno, ya sé, o sea, si era importante para mí, era importante para las otras personas, no lo sé, pero yo decía, esto es algo que deben de experimentar los otros. ¿No te pasa a ti que de repente, cuando de repente pruebas un producto y dices, esto está maravilloso, lo andas recomendando por todos lados? Bueno, pues yo estaba igual. Eh, pero para meditación neurosintérgica, rápidamente, ¿no? El siguiente año, después de estructurado neurosintergia, y de ver justamente que había eh, interés por parte de ustedes, por tu parte, pues se abrió el primer grupo que entrenaba guías orientadores en meditación neurosintérgica, pero FOTENS o la formación con el enfoque en psicoterapia neurosintérgica era mucho más complicada. Entonces, todo ese año que estuve guiando a las guías orientadoras en meditación, entrenándolas, no hubo ningún curso que formara psicoterapeutas neurosintérgicos. Hasta un año después, que por fin me atreví,
a intentar transmitir todos los conocimientos que yo había desarrollado. Digamos que esta parte de estos conocimientos tiene justamente por objetivo que si nosotros hemos observado, cada una de nosotras, hemos observado que hay algo más, que hay un tipo de comunicación que se explica impecablemente, según yo, impecablemente con la teoría sintérgica, que se explica de una manera creíble, eso sí, creíble y sustentada. ¿Por qué no hacer uso de todo ese conocimiento para mejorar las estructuras de vida de los demás? La psicoterapia neurosintérgica surge finalmente por esta necesidad de poder compartir que existe algo que puede sanar el dolor de una manera mucho más eficiente y en menor tiempo. Quien ha sufrido dolor emocional, quien ha sufrido dolor físico, sabe que llega un momento en que darías casi cualquier cosa por dejar de sentirlo. Depresión, ansiedad, duelos, estar encerrado en un bucle de una conducta que repites una y otra vez, no es para nada agradable. Y justamente ese fue el aliciente que hizo que buscáramos la forma de entrenar a gente en este tipo de enfoque. Voy a saludar a los amigos de Instagram. ¿Cómo estás, Erika, Lucas, Raúl? ¿Cómo estás? Y a las personas que se encuentran en Facebook Live. A Paqui, hola Paqui, va a quedar grabada la segunda parte en YouTube. Mi querida Paqui, Iris, Miguel Ángel, María Elena. Entonces, haciendo un breve resumen de esta primera parte, históricamente, después de que se desaparece el doctor, yo no tengo equipo, busco la forma de traer todo este conocimiento a una aplicación, busco, digamos, la guía en psicoterapia y empiezo a observar cómo la parte de la teoría sintérgica con la parte de la psicoterapia realmente empatan. Hay ahí un tema con respecto también a la parte del inconsciente, del procesador central, etcétera. Y ya habiendo tenido todos estos 20 años de observación y viendo justamente estos resultados de integración en las personas, pues es cuando elijo darlo a conocer sin antes vencer justamente mi resistencia, pero sobre todo mi miedo a poder entregar lo mejor de todos estos conceptos a las personas que se dedican a la terapia. Al principio, sí, justamente eran psicoterapia y tiene que ser psicólogo y todo lo demás. Y, digamos, mi propio estado de certeza me dijo, no, creo que esto es un conocimiento que cualquier persona que se dedica al área de la salud le podría ser muy útil. Y entonces fue justamente viendo que le podría ser muy útil a cualquier persona que esté en el área de la salud, que se abrió a todas las personas que quisieran conocer este enfoque. Hoy en la noche les voy a platicar más acerca de cómo está estructurado el modelo, en qué puntos entra, digamos, la parte de la teoría sintérgica, cómo observar, qué necesitas, qué conocimientos hay, cómo se van integrando, cómo hacemos todas estas reestructuraciones. Entonces, invito a mis amigas, a mis amigos que están en España, que no alcanzan a llegar al de las 7 de la noche o la hora de México, porque pues ya están dormidos. Que lo vean en YouTube, ahí va a quedar grabado, o en Instagram. Pero si tú eres de aquí, de América, te espero en la noche. Piensa preguntas, de aquí a que nos volvemos a ver más al ratito, piensa preguntas, cualquier pregunta. Si es tuya, personal, atrévete. Pues, todos somos Avatar Godín, todos tenemos una vida, todos tenemos una historia y todos tenemos una estructura. Pues
Te abrazo fuertemente y nos vemos al ratito. Nos vemos en la segunda parte. No me despido. Nos vemos bien prontito. Bye bye.